a todos. Me alegro de estar acá de nuevo. Muy preocupado por la situación de Chile. Demasiado preocupado. Están caminando un poquito más atrás de nosotros, pero en la misma dirección. En la misma dirección. Por eso que en la ciudad de Valdivia, Valdivia es una ciudad estudiantil. Hay buenas universidades, la mayoría de la población son estudiantes universitarios y algunos finqueros, alemanes ya de edad que se dedican a fabricar queso, embutidos, chorizo, todo al estilo alemán. Entonces, es una ciudad donde hay también bastante gente de edad, antiguos colonos que llegaron allá. Y otro tipo de población, y muy preocupados por la situación, sobre todo en Valdivia, la droga, la violencia, la ideología de género, los estudiantes en una vida loca. Y los abuelos alemanes preocupados entonces me habían pedido que fuera a hablar con ellos. Un gran grupo se reunió a las 11 de la mañana en la semana y que yo les hablara, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuál es la situación que se está viviendo? Y obviamente no es diferente a lo que estamos viviendo nosotros aquí. No es en absoluto diferente. Y quisiera comentarles algo que el Señor me enseñó la semana pasada, que fue lo mismo que les hablé a ellos también. Y yo le llamo las profecías seculares. O sea, no solamente los creyentes hacen profecías, los no creyentes también hacen profecías. Y es increíble, una profecía que tiene que ver con la década del 90. Y quienes la hicieron no son ni católicos ni cristianos. Son médicos, trabajadores de la salud, de mucho prestigio, agrupados en una institución que se llama la Organización Mundial de la Salud. Cuando ellos plantearon esto, parecía un sinsentido, algo exagerado, exagerar demasiado, ser muy negativo respecto del futuro. Y más aún cuando ellos hacen esta profecía en que el SIDA era la enfermedad número 1 en ese momento, el azote. Y ellos dijeron lo siguiente, y pusieron año al 2018. Ya estamos por entrar en el 2018. ¿Y qué dijeron? Lo siguiente, 3 van a ser los máximos asesinos de la humanidad. El SIDA va a quedar en 10º lugar. ¿Y cómo le parece? Está en 10º lugar porque es una enfermedad en este momento absolutamente controlada. Si alguien se enferma de SIDA no se va a morir. Hay una droga de sostenimiento, por lo tanto ya no es la amenaza de antes. Sin embargo, esos 3 en este orden son la depresión, la ansiedad y la angustia. Y eso es lo que se está viviendo también en Chile en forma alarmante. Muy parecido a lo que nos está pasando acá. Ahora, ¿cómo se ha llegado a esto? ¿Cómo se ha llegado a esto? Entre paréntesis, ¿ya saben por qué hizo tanto calor ayer? ¿No han leído? ¿No saben nada sobre eso? Una de las peores tormentas solares ocurrió ayer. Por lo tanto, la radiación fue tremenda. Incluso había una advertencia que muchos yo creo que no nos informamos de eso,
y era que entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana había que apagar celulares, tabletas, etcétera, porque incluso podrían incendiarse. De manera que si usted entra en el internet a NASA, ahí encuentra la información. ¿Cuántas otras habrán? Bueno, por lo tanto, entonces, cuando comenzamos la reunión, lo primero que afirmamos fue lo siguiente. El problema que estamos viviendo hoy tiene que ver con una palabra clave: negación. Nos hemos acostumbrado a negar todo, absolutamente todo. Es un hecho que ya aún las verdades biológicas las negamos completamente. Echamos por tierra lo que dice Génesis 1, 27 y 28, lo echamos por tierra. La creación del hombre y de la mujer, que asigna una identidad propia, ya la negamos, no la creemos, la hemos descartado. El viernes en la noche escuché el último mensaje de la presidenta de Chile, porque ya entrega el cargo en noviembre. Y ella dio 2 perlas que promovieron una tremenda reacción. He decidido que se estudie el proyecto de matrimonio igualitario y he decidido que se estudie el proyecto del aborto. Y van a rebajar incluso la edad de las niñas para que puedan abortar sin permiso de nadie. El cardenal católico estaba sentado ahí en el Congreso y puso una cara peor que la de Trump cuando escuchó eso. Pero no se levantó y no dijo nada. Entonces, cuando una cultura llega a este punto que niega verdades que la ciencia ha establecido, es muy grave, absolutamente grave. Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 15, dice así: y no borraré tu nombre del libro de la vida, obviamente, si no haces algunas cosas. Pero ¿qué significa esa frase? No borraré tu nombre del libro de la vida. Significa que Dios, nosotros al nacer, nos ha dado un nombre. Y ese nombre es ser humano. Y en ese nombre está incluida una identidad. Y con esa identidad es con la que nacemos. Identidad masculina, identidad femenina. Por eso, los homosexuales, aun con todo el cariño que nosotros les podamos tener, hay una cosa que no pueden negar y es su propia identidad. Por eso su gran conflicto es ser lo que ellos saben internamente que no son: la identidad. Imagínense el conflicto emocional en que un ser humano se mete cuando niega lo que realmente es. Por eso tiene que ver con lo que está pasando hoy también. Negamos unas verdades biológicas. Segundo, negamos la verdad de la historia. La negamos completamente. Asumimos un optimismo irrealista hacia el futuro. Y no queremos reconocer que estamos constantemente repitiendo la historia. Tropecé 2 veces en la misma piedra. Y en la canción Julio Iglesias decía: y creo que nunca voy a aprender. Y obviamente él nunca aprendió porque echó a perder ¿cuántos matrimonios? Negamos eso. Incluso lo que científicos de la historia han demostrado hasta el cansancio, que somos una repetición constante. Por eso que este comentarista Moisés Naim, él dice:
Prefiero ser un pesimista informado y no un optimista desinformado. O sea, hay razones para el pesimismo válidas, pero insistimos en negar. No, vamos hacia el nuevo Chile, decía la presidenta. Y era como escuchar aquí, el nuevo Colombia, la nueva Colombia. Vamos hacia lo nuevo. Podemos dejar todo atrás. El hombre tiene la capacidad de salir adelante. Pero ¿qué pasa? Estas afirmaciones, ¿con qué chocan? Chocan con la realidad. La realidad tarde o temprano nos golpea tal como es. Tal como es. Negamos la verdad del hombre y lo queremos ver mejor de lo que es. Echamos por tierra lo que se ha descubierto acerca del ser humano y no solamente lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Romanos 3:23 que el hombre es pecador. La Biblia es muy clara cuando define al hombre. El hombre es pecador. En palabras no religiosas, grandes estudiosos y académicos han dicho lo mismo. Howard Moore, problema central del hombre, la culpa. Eric Fromm, el vacío. Existe en el corazón del hombre un vacío que no puede ser llenado con ninguna otra cosa que sea Dios mismo. Pero inmediatamente negamos a Dios. Fíjense que el ministro de Salud en Chile dice lo mismo que dijo el ministro de Salud aquí en nuestro país. Se confesaron ateos. Entonces, ¿hasta dónde podría llegar un buen programa de salud con esa concepción? Porque si Dios no existe, entonces que cada cual se las arregle como pueda. El filósofo Sartre también dijo una gran verdad. El problema más agudo del hombre es la soledad. Y él no era un psicólogo, pero dijo lo mismo. Y para remachar el problema de la soledad, dijo Sartre, el problema más delicado es que el prójimo, vivir con el prójimo, es un infierno. Ahora, si uno esto lo mira con calma, es realidad. ¿Cuántas veces repetimos? Si viviera solo no tendría tantos problemas. Pero si uno vive solo, echa de menos el infierno, el prójimo. Entonces, fíjense el conflicto en que estamos. El conflicto tremendo en que estamos. Santiago, capítulo 4, 1 al 3. Santiago no era un psicólogo, era un teólogo, pero es increíble lo que él dice acerca de esto. Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿Ya lo encontraron? Piensen que esto fue dicho en el primer siglo. Primer siglo, es decir, casi 2000 años atrás. No había tanto estudio, no había tanto conocimiento del ser humano, pero sí había un conocimiento de la historia, porque a esta altura ya se conocía más o menos 6000 años de historia. Y dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Y ahí la palabra pasiones en el griego significa malos deseos. Un deseo que no concurre para el bien. ¿De dónde vienen estos problemas? Es de vuestros malos deseos, los cuales combaten en vuestros miembros. Santiago dice, el ser humano vive una lucha interior, un conflicto interior, un combate interior entre sus malos deseos y lo bueno que necesita hacer. Más elegantemente,
Hoy día, ¿cómo se le llama a eso? Neurosis. Es más elegante, pero es eso. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar lo que queréis. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Porque han ignorado al que da las respuestas. Han ignorado al que tiene algo que decirle al ser humano. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Ojalá nuestro presidente escuchara este versículo. Ojalá la presidenta de Chile escuchara este versículo. Ojalá el presidente Maduro escuchara este versículo. Acaba de acudir al imperio, a Goldman Sachs, y le accedieron un préstamo de 860 millones de dólares, Maduro. Y firmó unos bonos al 60% de interés. O sea que el pueblo venezolano en unos años más va a tener que pagar, ¿cuánto? Ahora, ¿qué va a pasar con ese dinero? Lo que dice Santiago, para sus propios deleites. Esta es la visión, entonces, fíjense esto. Tenemos un ser humano en conflicto interno, conflicto interior. Tenemos un ser humano que está negando y despreciando la verdad. Quiere vivir sin la verdad. Quiere vivir simplemente en que la verdad es solamente lo que él diga y solamente lo que él crea. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Vamos al Salmo 52:3. Salmo 52:3. Dice así: amaste el mal más que el bien. Se está refiriendo al ser humano. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Son las palabras de David cuando está definiendo al hombre. Amaste el mal más que el bien. Es decir, nada nuevo bajo el sol. Así ha sido siempre. La mentira más que la verdad. ¿Cuántas veces, sin querer queriendo, nosotros también decimos, mira, no quiero saber la verdad, dime algo bueno, dime algo que valga la pena escuchar, ¿no le ha pasado? No quiero saber la verdad. Este es el problema nuestro. Y ahora se ha agudizado, porque es parte de una concepción global. Negamos entonces finalmente que el hombre es el único responsable y que está completamente en conflicto. Ahora, ¿cómo podríamos visualizar esto? Julián, si me pones el dibujo ahora. Hay un dibujo que llegó a mi celular, todavía no sé quién me lo mandó. Pero me dio la respuesta al tema que yo estaba preparando antes de ir a Valdivia. ¿Lo ven bien? ¿Por acá lo ven bien? Este dibujo es tremendo, es tremendo. Leámoslo en voz alta. Venga, cerebro, que usted y yo debemos matarnos a la palabra de Dios. Aquí está el conflicto. ¿De quién nos hemos separado?
No, miren el dibujo, ¿de quién nos hemos separado y por qué el corazón está agarrando? Venga para acá. No, ¿dónde está Dios ahí? ¿Qué es esto? Ok, eso lo hemos dejado a un lado. El cerebro es nuestra capacidad de pensar. El cerebro es nuestra mente, donde está depositada la lógica, la razón, los principios. Ahí están, la ley. Eso está todo ahí. Pero ¿qué hemos dicho nosotros? Todo lo que de aquí se nos ha dicho, lo negamos, lo negamos. Hombre y mujer, no, lo negamos. La historia se repite, el hombre vuelve a caer en el mismo hoyo, lo negamos. Observe el universo, vea las cosas creadas, Dios existe, no, lo negamos. Usted se consume en la soledad, se consume en los problemas, se consume en la tendencia a la mentira. Usted no es bueno, necesita ayuda, lo negamos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de vivir sin esta parte? Vivimos con esta otra. Y en este dibujo, el corazón no significa la mente como en Proverbios. Aquí significa la fuerza de las emociones. Y ahí está el conflicto. Cuando negamos la realidad, lo único que nos queda para vivir es, hay que sentirse mejor, como sea. Y si hay que ignorar la verdad para sentirme mejor, lo hago. Si hay que ignorar lo que se viene porque se me amarga el día, lo hago. Y generalmente, en esta lucha, aquí al medio, antes de tomar la decisión, aparece otro elemento, que es la conciencia moral. Y la conciencia moral dice, por aquí no, por aquí, donde están los principios, donde está la norma. Fíjense que en Chile se están negando los principios jurídicos, igual que acá. En el sur de Chile ya hay todo un movimiento terrorista muy fuerte. 5.000 familias de agricultores afectados, incluso una pareja de agricultores alemanes que habían levantado algo muy bueno, con esfuerzo, colonos alemanes que llegaron un poquito después de la Segunda Guerra Mundial. Quemaron la casa de ellos y los quemaron a ellos dos. Esto es de público conocimiento. Vino el reclamo. Y en el reclamo, tomando la ley escrita que define el terrorismo, la ley antiterrorista, se plantearon los abogados, estos son actos de terrorismo. Y sale el candidato de la izquierda para este año, y salen otros personeros de gobierno, ministros del Interior, y dicen, eso no es terrorismo. Ya negamos la verdad y la realidad. Negamos hasta la verdad jurídica. Entonces, quedamos aquí. ¿Y qué decisiones tomamos? Aquello que nosotros queremos, aquella realidad que nosotros hemos ido construyendo. Una realidad emocional que choca con esta otra. ¿Y qué pasó con la conciencia moral que está aquí? Pasamos por encima de la conciencia moral. Esta es la problemática que estamos viviendo hoy el ser humano. Más allá de las cosas económicas, esa es la problemática que estamos viviendo nosotros los seres humanos.
Ahora, ¿por qué tomamos generalmente estas decisiones? Incluso negar la verdad. Porque cuando tomamos las decisiones emocionales, la satisfacción o el placer es inmediato. Disfrutamos inmediatamente. Pero el dolor por lo hecho viene después. ¿Y qué hacemos cuando viene el dolor, cuando tomamos conciencia de lo que hicimos y la consecuencia que se produjo? Tenemos que defender al corazón. ¿Y cómo lo defendemos? Ya hemos aprendido a negar la verdad. Por eso a veces nos cuesta entender, pero ¿cómo es posible que los gobiernos, cómo es posible que el presidente Trump, cómo es posible que Putin no sean capaces de reconocer la verdad de lo que sucedió y las consecuencias que vienen? ¿Quién convence al presidente de Norcorea de que está equivocado? Con cada prueba de un misil que hace exitosa, ¿de qué se convence? Me siento bien porque estoy haciendo las cosas bien. Aquí dice, se siente bien, pero las cosas las está haciendo mal. Y luego vendrán las consecuencias. Este es el problema. Este es el problema de hoy. Por eso que en Chile los psicólogos no dan abasto y aquí en Colombia ya estamos llegando a ese nivel también. Bueno, ¿y nosotros los cristianos estamos afectados por esta problemática o no? Claro. Y es más grave. ¿Por qué es más grave? Porque nosotros sabemos que tenemos que venir aquí. O sea, no solamente tenemos la lógica y la razón de lo correcto aquí, sino que aquí tenemos el respaldo tremendo a lo que es lógico y correcto. Por eso entonces que hoy el cristiano también, ¿qué necesitamos? Esto necesitamos. Oiga, cerebro, principios, normas, lo establecido. Venga aquí, tiene que caminar junto conmigo. No puedo caminar solo con esto. Y una vez que nos tomemos de la mano y nos juntemos, nos vamos a presentar aquí. Y aquí se nos dirá, ¿quién tiene la razón? ¿O usted o los principios? Pero yo le pregunto a usted, ¿ese ejercicio es fácil? No, no es fácil. El rey David vivió en ese proceso. Qué bien se sintió cuando miró a esa mujer desnuda llamada Betsabé y dijo, hombre, acuérdate, yo soy el rey. Vino el mensaje, usted es el rey, usted tiene toda la autoridad. Claro, yo tengo toda la autoridad, entonces, me la traen, por favor. Pero se saltó el mensaje completo. Su mente le recordó, oiga, usted es el rey, pero acuérdese que en esta época no debe estar aquí en el palacio de vago. Acuérdese que hay una norma que dice que esta es la época en que los reyes van a la guerra, su ejército está en la guerra y usted debería estar allá al frente, no aquí. David ignoró terriblemente la realidad. Vulneró el principio. Negó el puesto que él debía tener en ese momento y el lugar donde debía estar. Bueno, lo hizo. ¿Y cómo se sintió? ¿Se sintió mal porque se llevó a Betsabé? No, pues lo pasó muy bien. Lo pasó muy bien, pues. Ahora, vinieron 9 meses en que ella quedó embarazada, ella se la llevó al palacio, todo estaba normal. Nadie le decía nada. ¿Quién me iba a decir si es el rey? Pero ¿qué pasaba en la conciencia de David en esos 9 meses? ¿Qué pasaba?
Afuera todo estaba normal. Y él lo explica en su salmo, dos cosas. La primera, en el Salmo 30 y en el Salmo 32, mi pecado está siempre delante de mí. Qué lástima, no podemos eliminar la conciencia. Y más aún si somos creyentes. Ahora, si sufren los no creyentes en este mundo actual, ¿saben ustedes que lo que más se consume son pastillas para la ansiedad, para la angustia, para la depresión? El gran negocio de los laboratorios son los medicamentos psiquiátricos. Ahora, hay personas que dicen, no voy a pensar más en esto, voy a ignorar todo esto. Se puede por un tiempo. Pero otra vez la canción de Julio Iglesias. Pasa el tiempo. Uy, es la misma piedra. Volví a tropezar en la misma piedra. Ahí está. Ahí está. Mi pecado está siempre delante de mí. Y en el Salmo 32 agrega otra cosita. Dice, mientras callé, mis huesos, o sea, sufrí físicamente. Sufrí emocionalmente. Eso es lo que pasa aquí. Esto es lo que está detrás de este dibujo que nos muestra la situación de un hombre de hoy, en una familia X de hoy, en una sociedad de hoy y en un país de hoy. Por eso, algunos pensadores dicen que vivimos en un mundo enfermo. ¿A cuántos les gustaba leer Mafalda? Era increíble la filosofía de Mafalda. Yo no me olvido de un cuadro del autor. Está ahí el globo terráqueo. Le tiene puesto una venda como si le dolieran las muelas. Y lo mira y dice, pobrecito. Pobrecito. Y eso ya es de hace muchos años atrás, del siglo pasado, pues, antes del 2000. ¡Qué mejor descripción! Y sobre todo, quien lo estaba viendo no era un adulto, era un niño. Y ya se daba cuenta, pobrecito, pobrecito. Eso es lo que sucede hoy. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución es, en primer lugar, necesitamos este apretón de manos aquí. Necesitamos este apretón de manos. No solamente tenemos que sentir, también tenemos que pensar. Las dos cosas. Tenemos que reconocer que aquí hay principios. Aun si una persona no es cristiana, hay una ley, hay normas, hay experiencia acumulada, hay principios aquí que no se pueden desestimar y simplemente vivir emocionalmente. Algo de esto ya había en Francia en la época de un cantante que seguramente a muchas de ustedes, señoras, les gustó. Adamo. ¿Se acuerdan? Adamo. Y él escribió una canción que se hizo famosa. Se llamaba Con mi corazón en bandolera. ¿Qué quería decir él ahí? Mi corazón en bandolera. Así como uno se pone una bolsa y la cinta se la pasa por aquí y anda con ella, dijo, mi corazón ahí. En otras palabras, me voy a guiar por mi corazón. Y en la canción decía que ya había sufrido tantas decepciones, tantos problemas había tenido, que ya no era capaz de tenerlo aquí, sino aquí, caminar con él. ¿Por qué? Le recordaba todo. Ojalá, como en la canción, pudiera sacárselo y llevarlo aquí al lado. Mi corazón en bandolera.
Y fue el único cantante que tocó el corazón de una princesa. Le cantó a los reyes, le cantó a príncipes, y una princesa quedó emocionadísima con él. El apretón de manos aquí. Entonces hagámonos esta pregunta. ¿Cuánto oímos, cuánto obedecemos lo que viene de la lógica y de la razón y de los principios? ¿Cuánto tiene más fuerza aquí? Las emociones, los sentimientos. Y resulta que los sentimientos cambian. Ahora, ¿cuántos de nosotros cuando hay que decidir aquí o acá, oímos la voz de nuestra conciencia que nos dice, mire, dense de la mano y preséntense acá? Preséntense acá. Debemos someternos a la palabra de Dios. No somos seres perfectos, pero hay una gran diferencia con el no creyente. Nosotros estamos más conscientes de nuestro problema que el no creyente. El no creyente se va a defender toda la vida con las emociones. Él dirá, bueno, un día malo, pero vendrá un día bueno. Vamos saltando de emoción en emoción. ¿Cuál es el proceso que tenemos que hacer? Vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 9. Aquí el apóstol Juan le está escribiendo a creyentes, no a no creyentes. Y dice así. Podemos agregar el 8. Si decimos que no tenemos pecado, que no hemos fallado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, que cuando estamos en problemados, la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra clave en este versículo es confesión. Haga de cuenta cuando usted tiene un problema y va a un abogado. Yo también he ido a un abogado cuando hay cosas que solucionar. Y lo primero que un buen abogado le dice a uno es esto. Dígame la verdad, ¿usted la embarró o no? Yo necesito saber si voy a defender a un inocente o si voy a defender a un culpable. Es lo primero que el buen abogado dice, acláreme, ¿cómo fue esto? Dígame la verdad. Aquí también está usando Juan esa palabra en el mismo sentido. Si confesamos nuestros pecados, en otras palabras, si estamos de acuerdo en que lo que hemos hecho es malo a los ojos de Dios, aunque a los ojos nuestros parezca bueno. Cuando lo que hacemos a los ojos nuestros nos parece bueno y es contrario a los principios establecidos, no podemos seguir diciendo que eso es bueno. Entonces Juan dice, usted tiene que presentarse aquí. Y es presentarse a la palabra de Dios, a lo que Dios ha establecido. A lo que Dios define como bueno y lo que Dios define como malo. Entonces, si confesamos nuestros pecados, si reconocemos que lo que hemos hecho es malo, contrario
a lo establecido, no por el concepto de malo que tengo yo. Ahí hay algo malo, ¿vio? Él es fiel y justo. Solo sobre esa base. Solo sobre esa base. Por eso que un psicólogo secular no le va a servir. Porque el psicólogo secular, ¿qué le va a decir? Usted se exige demasiado a usted mismo. Usted es demasiado estricto. Si a 100 pesos le falta 10 pesos, no se va a morir por eso. Se los quedó y punto. Pero aquí, en la Biblia se nos dice, el que ofendiere la ley en un punto, imagínense, en un punto, se hace culpable de todo. Ahora, Dios no nos está diciendo tiene que ser absolutamente perfecto, pero sí absolutamente honesto para reconocer cuando metió las de caminar, cuando se dejó llevar por sus emociones. Miren un ejemplo trágico, Moisés. ¿Le perdonó a Dios que se dejó llevar por las emociones? El pueblo estaba muerto de sed y reclamando, Moisés, no tenemos agua, pues, danos agua. Quizás a Moisés se le contó el cansancio ya de tantos años con el pueblo y solucionar tantas cosas que dijo, bueno, ¿y por qué Dios no nos ha dado agua de una vez? Y Dios lo escuchó, pues le dijo, no te preocupes, mira, acércate a esa piedra, tócala con tu vara y va a manar agua para todos. Y fue Moisés emocionalmente ya mamado, como se dice, y toma la vara y ¡pum! Y la quebra. Y claro, salió agua. Pero inmediatamente Dios le dijo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te dejaste llevar por tus emociones? ¿Acaso no me conoce que yo soy suficientemente fiel y cuando digo algo lo cumplo? Pues bien, Moisésito no va a entrar a la tierra prometida, solamente la va a mirar y después se viene conmigo. Muy drástico Dios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue demasiado drástico? No. Por la siguiente razón. Como dicen los mexicanos, según el tamaño del sapo es la piedra. Moisés ya tenía suficiente conocimiento, suficiente experiencia con Dios, por lo tanto no era aceptable proceder de esa manera. Y lo dice el Nuevo Testamento. Al que más le es dado, más le es exigido. O sea que Dios tiene una buena medida cuando califica a sus hijos. Hay algunos a los que les permite que ensucien los pañales todos los días. Pero a uno mayor de 40 le dice, no, pues, no. ¿Muy drástico Dios? No, justo. Y ese es el problema que tenemos. Hemos perdido de vista que la justicia tiene una función, premiar al bueno y castigar al malo. Esa es la función de la justicia. Entonces, el primer paso es reconocer cuando hemos roto esta unión, cuando hemos pasado por encima de la conciencia moral, que es la luz roja. La luz amarilla está aquí con nuestra mente, la luz roja está aquí con la conciencia moral. Cuando la hemos pasado, dice, reconózcalo, acéptelo, no le cambie las palabras, acéptelo. Pero la promesa es esta. Él no solo perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Hasta ahí, perfecto. ¿Pero qué falta? ¿Qué falta? Cuando hemos caído en este proceso incorrecto,
¿Hay alguien? ¿O hay varios alguien? ¿O hay una sociedad? ¿O hay un país que quedó herido? Entonces, ¿qué es necesario hacer? Primero fue la verdad con Dios. Segundo, ahora viene la aplicación de la justicia. Dios dice, ok, ahí está el perdón, ahí está, lo dice la Biblia, pero ocurre que esta decisión que tú tomaste acá tuvo consecuencias. Hay alguien que está herido, hay una familia que quedó dañada, una sociedad dañada, un país dañado. Casi nunca los presidentes piden perdón cuando se van. Y esa es la parte difícil para nosotros como seres humanos. El perdón a quien hemos ofendido. Y está aquí en 1 Juan 2, 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. O sea, cuidado, cuidado, para que no pequen. No actúen fuera de la norma. No pasen por encima de lo establecido. Y muy seguramente cuando hacemos lo establecido, vamos a sentir dolor porque a veces hacer lo bueno duele. ¿Ha tenido experiencia donde hacer lo bueno duele? Pero luego que duele con el tiempo, ¿qué se experimenta? Paz. Entonces aquí dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, vuelve y juega. Abogado tenemos. Nos apareció el abogado otra vez. Y el abogado, cuando hemos solucionado una situación, nos dice, pero aquí va a hacer falta algo. Va a tener que reparar. No basta reconocer que lo hizo. No, listo ya. Pero ahora la ley le exige una reparación. ¿Y Dios exige o no exige reparación? Claro. Y en el Nuevo Testamento, luego que uno se pone bien con Dios, ¿qué dice la Biblia? Dice, ahora ve y ponte de acuerdo con quién. Con el que ofendiste, pues. Con el que resultó afectado por lo que tú hiciste. Y uno dice, pero ¿y cómo podré pagar eso? A veces hay reparaciones que no son suficientes. Por ejemplo, si usted le dio un golpe a alguien, bueno, eso es fácil repararlo. Lo morado se pasa, usted hace buenas relaciones con él, lo invita a almorzar, etcétera, le hace un regalito, eso pasa. Pero, ¿y las que no son físicas? Las que no son físicas. Una mentira dicha sobre alguien que le causó daño moral. Una acción que provocó un problema. ¿Cómo lo repara? Aquí está diciendo cómo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación. Se refiere a la ofrenda que se entregaba en el altar del sacrificio. O sea que la reparación ideal, completa, viene como consecuencia del perdón que Dios nos da y Él también se encarga de reparar cuando nosotros vamos y reconocemos con quién corresponde. Él hace lo que falta. Es la propiciación, es la reparación absoluta. Y dice, no solamente por nosotros, sino también por los de todo el mundo.
¿Se siente aquí la mayor parte del tiempo? ¿Se siente acá la mayor parte del tiempo? Si nos sentimos acá la mayor parte del tiempo, también cuidado con el exceso, podemos llegar a ser unos legalistas como eran los fariseos. Pero la unión perfecta es esta. Lo que pienso, lo establecido, la norma, pero también los sentimientos de agrado, el disfrutar con agrado, la paz que se experimenta, el caminar acá. Estas dos cosas tienen que ir de la mano. Y de la mano, el examen final, ¿dónde es? No es lo que dicen las emociones, no es lo que dice solamente acá, no, aquí. Y de la mano tenemos que ir acá. Ahora, la pregunta es, ¿será posible que un país lo haga? No creo. La historia nos enseña que así no ha ocurrido. ¿Será posible que una sociedad lo haga? Tampoco lo creo, la historia enseña que no. Solo será cuando reine el Señor Jesucristo acá. ¿Pero será posible en una familia? Ahí sí. Ahí sí que lo creo. Ahí sí es posible. Y cuando las familias caminan en este sentido, ahí viene una sociedad nueva. Finalmente, cuando terminamos el tema, estuvimos 1 hora y media con un grupo ese de en Valdivia. Fue interesante la reacción que tuvieron las abuelas. Habían varias abuelas. Y me dijeron, pastor, nosotros tenemos bastante de estas cosas claras, pero las tenemos confusas porque ocurre que ahora ya no nos dejan disciplinar, no nos dejan influir, no nos dejan opinar. Pareciera que nuestros nietos ya no es como antes, como otro hijo, sino que están lejanos de nosotros, hacen lo que ellos quieren y los padres lo que ellos quieren. ¿Qué podemos hacer? Fue la pregunta de varias abuelas. ¿Qué podemos hacer? Una de ellas, alemana, decía, yo ya estoy aburrida de solo hacerle kuchen a mis nietos y no poder disciplinarlos. Yo le dije, bueno, ¿usted está dispuesta a que la miren mal? ¿Usted está dispuesta a que su hija o su yerno le diga, mire, vieja metida, no se me venga más a la casa? Se quedaron calladas. Y una me dijo, pastor, ya me di cuenta cuál es el problema. Nos hemos callado, no nos hemos atrevido a hablar. Y es lo que pasa en la sociedad. Los que saben lo que pasa, ¿hablan? No, no hablan. No hablan. ¿Cómo criticaron lo que pasó aquí en el Congreso esta semana? Sabían que había una magistrada que no tenía las capacidades ni tampoco tenía la independencia para ser elegida magistrada. Se pusieron de acuerdo los del Partido Conservador. Y 4, nada menos que el representante del Partido Conservador, se enfermaron y no fueron. ¿Por qué? Silencio. Esas abuelas me decían, tenemos que retomar nuestro lugar. Y varias de ellas profesoras de colegio pensionadas. Le tenemos miedo a nuestras hijas. No nos atrevemos a decirle que van mal. No nos atrevemos a ver que sus matrimonios van mal y no nos atrevemos a decirle. Pero a partir de ahora vamos a hablar. Pero si nos echan de la casa, a usted lo vamos a llamar. Le dije, no, yo no defiendo a nadie, yo no soy abogado. Pero hermanos, ¿se dan cuenta? Que hasta los creyentes que más o menos sabemos esto, tenemos miedo de hablar. Ahora, ¿por qué compartí esto yo en la mañana?
Le voy a decir cuál es mi interés. Por favor, comparta esto con un amigo. Comparta esto con alguien. Este es el problema de hoy. Y cuando compartimos esto abre el camino a la evangelización. De pronto le rechazan si usted sale con las 4 leyes. Pero no le van a rechazar esto porque no pueden ignorar lo que están viviendo. Compártalo con alguien. Compártalo con alguien. Es necesario. Es muy necesario. Y va a abrir la puerta para compartir un testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida. El mejor testimonio que nosotros tenemos no son las cosas buenas que hemos hecho, sino los problemas de los cuales Dios nos ha sacado. Ese es nuestro mejor testimonio. Por eso que Dios permitió muchas cosas en nuestra vida para eso, para que pudiéramos contar que Dios es respuesta y que Dios es solución. Y no se sienta demasiado viejo para hacer esto. Ni se duerma tampoco en la iglesia, no, ninguna de las dos cosas. Y el teléfono apáguelo para que esté pendiente y todo eso. Pero hermanos, esta es una manera de evangelizar en la problemática de hoy. Por eso se lo he compartido. Ojalá haya tomado nota. Y si no ha tomado nota, en 8 días entre a la página web y esto que está grabado lo podrá mirar y lo podrá compartir. Ojalá tengamos testimonios de alguien que comparta. Sobre todo esto, en la problemática del que trabaja en un hospital, Liliana. Esto es tremendo lo que pasa. Piensen esto, hay gente que está para ayudar en la salud de otra persona con tremendos problemas internos. ¿Tendrán ánimo de trabajar? Tienen que hacer un gran esfuerzo para hacerlo. Por lo tanto, que esto sea algo que nos ayude. ¿Usted piensa que esto puede ser de ayuda? Amén. Entonces, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y por favor, tome la decisión de caminar de la mano estas dos cosas. Caminar de la mano. Incluso en el matrimonio, Dios no se equivoca. Generalmente, uno de los dos está más a este lado, no porque el otro no piense, no. Pero el otro es un poquito más emocional, más rápido para actuar. Bueno, esto es, los polos opuestos se atraen. Y qué bueno aprovechar lo que los dos polos juntos pueden hacer de la mano. Porque solamente la norma es una vida muy fría. Pero solamente las emociones es demasiado caliente. Cuando unimos las dos, es tan delicioso como una Coca-Cola con hielo cuando hay calor. Ya les dio ganas de tomar Coca-Cola. Ya vi algunos ya. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Tomémonos de la mano ahí donde estamos. Señor, te damos gracias por los hermanos de Valdivia, Señor, por ese grupo que asistió ese día. Deseoso, Señor, de una nueva experiencia de comunicación. Y es verdad, Señor, que todos estamos afectados, de una u de otra manera. Porque como sociedad hemos negado paso a paso todo lo correcto. Incluso verdades que tú has mostrado a través de la ciencia las hemos negado. No nos gusta la verdad. Pero qué bueno que al tenerte a ti en nuestra vida podemos iniciar o reiniciar el camino. Pero Padre, que nuestra visión esté también centrada en poder ayudar a otras personas. Que podamos compartir con otras personas esto.
No solamente tienen que saber que Cristo es salvación, tienen que saber qué es capaz de hacer Cristo en la vida nuestra. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Y tenemos que presentarnos de ti, Señor, con toda humildad, reconociendo que somos imperfectos y necesitamos la verdad, el perdón y esa paz que solo tú puedes dar. Que la llevemos también a otros, Señor. Hombres tan confundidos que son capaces de hacer cualquier cosa, poner en peligro incluso la vida de alguien por robar un auto, por robar un carro. Ayúdanos, Señor. Son tiempos difíciles, pero de gran oportunidad también. Gracias por este inicio de mes. Nos encontramos ya en la mitad del año y que sea una renovación, Señor, de compromiso. Una renovación de compromiso. Y sé tú bendiciéndolo. En el nombre de Jesús. Amén.